Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la segunda sesión de este seminario, de este diplomado, perdón, en el que estamos analizando los temas de las medidas cautelares en el PES. Y vamos a seguir el sistema que ayer. Por favor, en cuanto tengan ustedes alguna idea o alguna aportación o pregunta, por supuesto, háganla saber levantando la mano hasta aquí en su pantalla para que podamos darles la voz de inmediato, por favor. Y recuerden que es muy importante su participación para la calificación de este seminario. Eso lo digo porque las autoridades de la escuela electoral tienen mucho interés en esa participación por parte de ustedes. Si tienen algún punto en particular, háganmelo saber, si no vamos a empezar de una vez a continuar con la presentación que estamos viendo ayer. Ayer mencionábamos que este asunto viene fundamentalmente a cuento a partir de los anuncios o spots televisivos que se hagan durante la campaña electoral y en el proceso electoral. Pero no nada más es televisión y radio. También puede haber conductas violatorias a la legislación electoral que se llevan a cabo mediante los llamados espectaculares, ¿no? Esos anuncios que ponen en el periférico, en todas las calles, al menos en la Ciudad de México, con anuncios de algún partido político o de algún candidato. Normalmente estos anuncios o espectaculares son de carácter favorable, en favor de un candidato, y no se utilizan para hacer anuncios denostativos de otros candidatos, normalmente. Por supuesto, hay excepciones también. Entonces, con este elemento adicional, que es la de los espectaculares, creo que debemos conformar la información o propaganda política que se lleva a cabo en medios de comunicación o medios de publicidad, propaganda, como son los famosos espectaculares. Aquí probablemente haya de ustedes alguna experiencia o algún asunto que sea interesante comentar o compartir con nosotros para profundizar más en la información que tenemos sobre el tema. ¿Hay alguna cosa de ustedes que nos puedan decir, por favor? En la Ciudad de México resultó que alguna candidata, que fue precandidata más bien, a el cargo de gobierno en la Ciudad de México, tenía antecedentes de espectaculares que hablaban de su hijo que había sido secuestrado. ¿Se acuerdan ustedes de este caso? Del secuestro de su hijo. Entonces había fotografías del hijo y del todo el tema correspondiente. Y estaban en el mismo lugar esos anuncios, básicamente. Después de esta situación del hijo que fue finalmente encontrado muerto después del secuestro, esta mujer se animó o se aventó a ser candidata y algún partido la acogió para hacerla candidata. Y estaba en el mismo lugar sus anuncios. Entonces ya era como que casi que la conocíamos por leer sus comunicados tan frecuentemente. ¿Alguien me puede contar de alguna cosa semejante que haya pasado en sus lugares de origen o de residencia? Bueno, pon la presentación, por favor, ¿sí? Donde la habíamos dejado. A ver, Jacqueline, por favor. Sí, maestro, doctor, buenos días. Aquí en el proceso electoral pasado, en la entidad, el año pasado, se detectaron bueno, no espectaculares, sino ¿Pero cuál es la entidad? ¿De qué entidad me estás hablando? Querétaro, perdón, en el estado de Querétaro. En el caso de las candidaturas a la gobernatura, se identificaron
o bueno, más bien llegó la denuncia al Instituto Electoral y ya luego nos remitieron a nosotros para la resolución y fueron espectaculares que se pusieron en el centro histórico, en una vialidad muy transitada. Eso es. Y eran a favor de un candidato, seguramente, ¿no? Así es. ¿Y ese candidato fue ganador o perdedor? Quedó en segundo lugar. Perdedor, pues. Así es. Gracias. Abril, muchas gracias. Abril. Buenos días a todos, buenos días, doctor. Bueno, no como tal, pero por ejemplo, yo soy del estado de Guerrero y fue muy sonado justamente lo del toro. Y, o sea, incluso antes de que él se lanzara como candidato a la gobernatura del estado, él hacía como activismo social, entre comillas, entonces tenía como muy bien colocados en todo el estado estos, estos puntos donde él según hacía el activismo y todo esto ya era como muy conocido. Ocupan justamente cuando retiran su candidatura, ocupan esos mismos lugares, esos mismos spots, todo, y justamente ocuparon esta situación de que, ay, pues fue una injusticia, porque me sacaron, porque yo era inocente, ocupan esta figura para meter a su hija justamente que resultó ser ganadora y es gobernadora hoy en día del estado. Entonces, quizá no tiene que ver directamente, pero pues sí, obviamente hubo un aprovechamiento de la instancia porque ocuparon todo este recurso de decir, ay, no, pues fue acusado injustamente y no, yo estoy a favor de las mujeres, tanto así que mi hija hoy en día está como gobernadora del estado. Entonces, fue como muy extraño todo eso. Bueno, y además es muy interesante porque si se ocupan los mismos espacios, normalmente las personas piensan lo mismo que pensaban antes. Es decir, tienen una visión de simpatía o de antipatía a la imagen que se presentaba en esa ubicación. En el caso que estábamos mencionando de la Ciudad de México, les decía yo, esta señora que presentaba su propaganda electoral antes había sido en los espacios para denunciar el secuestro de su hijo. Entonces ya de alguna manera causaba una cierta simpatía ella misma por el hecho de haber sido víctima del secuestro de su hijo, ¿me explico? Entonces, el poner en el mismo lugar tiene un efecto adicional al visual, que es el efecto psicológico que da el recuerdo de una sensación positiva o negativa respecto a esa persona. ¿Sí? A ver, Silvia, ¿tienes algún comentario, verdad? A propósito de lo que comentaban del aprovechamiento de las actividades que realizan pues enfocadas a los grupos vulnerables, porque bueno, algo que puedo como acotación, quisiera mencionar que si algo tenemos los mexicanos es como sentirnos afines a una persona que ha sufrido o que ha tenido sufrimientos vastos, ¿no? Entonces, bueno, comentar la situación enfocada en la presidenta municipal, bueno, actual presidenta municipal, pero en su momento candidata a presidenta, que ella era presidenta municipal del DIF. ¿De dónde? De Huixquilucan, en el Estado de México. Sí. Ella por 6 años fue presidenta municipal del sistema DIF. Entonces ella abordó a través de esta institución el apoyo a los grupos vulnerables como personas adultos mayores, madres solteras, niños con discapacidad, y de alguna manera ella empezó a hacer esa publicidad de aprovechamiento, de que entendía el valor de todos estos grupos, que los apoyaba. Además, en la campaña, para mí también me tocó ser la vocal que evaluó su desempeño y todo el tema de propaganda política. Vienen los partidos políticos y obviamente aducen que hay una propaganda personalista en el que todavía se aprovecha de la imagen que tiene como presidenta municipal del DIF, y como es un cargo honorario, pues obviamente no hay una afectación por temas de servicio público, ¿no? Que contrarrestaran con el 134 constitucional. Sin embargo, pues obviamente
al tiempo de la campaña, como haya sido, pues se baja todo este tipo de publicidad. Sin embargo, la gente la ubicaba ya como la que apoyaba y colaboraba con las causas nobles. Pero pues en realidad, pues no, o sea, su publicidad fue enfocada en todo el trabajo que había realizado a través de ese sistema municipal, pero realmente fue como una política emergente que se fue fabricando a través de esta institución, y que justamente, bueno, yo evaluando toda esta situación al momento de que pues era alguien que no era conocida en su momento, que era la pareja del anterior presidente municipal, pues ves el crecimiento exponencial y ves el enfoque de lo que pues en su momento se quejó Morena, se quejó diferentes partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, porque justamente decían, o sea, es que estás aduciendo al sufrimiento de estos grupos vulnerables, y justamente pues es como manejan las acciones afirmativas, ¿no? Nos vamos hacia los grupos vulnerables, captar la mayor población de las familias a las que están siendo afectadas, y generamos ese vínculo de empatía, como fue en el caso de la señora Wallace en la Ciudad de México, ¿no? Oye, hay muchas personas que sufren porque pierden un hijo, tengo esa afinidad de votar por ti porque compartimos el mismo sufrimiento. Y a lo mejor está mal dentro de la política o la falta de ética política, pero es jugar con estos sentimientos, ¿no? Con el sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, bueno, sí me llama mucho la atención, porque esta persona sí gana y pues al final pues se olvida ya de los grupos vulnerables, ¿no? Entonces solamente causa un tema de oportunismo político. Gracias. Bueno, lo que es clarísimo es que todos los candidatos tienen la oportunidad o la misión de buscar de qué manera pueden hacer impactante su anuncio o su spot publicitario. Y si pueden o tienen que acudir a un tema de una desgracia previa, como es la pérdida de un hijo, lo que sea, pues también lo utilizan de hecho. Y se hacen valer de cualquier elemento que esté a su alcance para poder llegar a la opinión de todos los ciudadanos. Entonces, sí me parece que es, digamos, cuestionable o criticable esta utilización de las sensaciones de simpatía en razón de la pérdida de una persona o de una tragedia personal. Creo que esa es una simpatía que se puede conseguir o no, pero si se consigue, pues si funciona para los efectos políticos que está buscando la candidata en este caso, pues bien para ella, ¿no? Yo no considero que fuera criticable eso. Yo nomás quiero resaltar cómo los elementos que permanecían en ese momento siguen existiendo. Esa sensación de simpatía por el anuncio o por la persona más bien, sigue siendo utilizado, sigue sintiendo la simpatía después en un proceso electoral como materia de propaganda electoral. Eso es lo que quería comentar y me da gusto que estemos de acuerdo en eso. Ramiro, por favor, Ramiro. Gracias, maestro. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Hola. Conforme a lo que comentaba la compañera, yo comparto, vaya, el mismo sabor de decepción o de indignación por cierto partido, en el sentido de que se quejaban de unas cosas que hoy vienen a repetir. Sin embargo, desafortunadamente no es propio del partido, sino de la política. La comunicación política exige, por su propia naturaleza, que los políticos se preocupen de tres cosas antes y al momento de llegar al poder. Al momento de llegar al poder se deben de preocupar de la política, que es el politics, en relación con la forma de mantener el poder, el cabildeo y el implementar políticas precisamente en favor de quienes los eligieron. Un segundo punto es del politique, que son los programas. En ese punto es la parte que más descuidan, en el sentido de desarrollar esas políticas públicas que ya implementaron, llevarlas o que ya eligieron,
llevarlas a la práctica en beneficio, insisto, de las personas que confiaron en ellos. Y un tercer punto es la comunicación política. Y es si descuidan una de las tres, es un error y tiene consecuencias como las que hoy día vemos en la política mexicana, en el sentido de tener un punto un sentimiento de decepción de X o Y partido, pero no es propio de uno. Yo creo que es absolutamente de todos. Y esa situación que comentaron de una persona que trabajaba en el DIF, lo mismo. Uno de los puntos de la política se trata de mantener ese poder. Y vaya, desafortunadamente se valen de ciertos programas o grupos para mantenerlo. Y punto y aparte, maestro, si me lo permite, con relación a los ejemplos que solicitaba, hace unos años, un diputado ahorita me está pasando con una persona, pero hace unos años, justamente un diputado en el estado de Morelos, fue un diputado local, pretendió hacer un informe de gobierno, un informe de actividades legislativas, perdón, dentro del periodo que le marca la Constitución local. Sin embargo, bueno, comenzó una campaña colocando espectaculares en todo el estado, y esos espectaculares se alejaban de lo que en realidad eran las actividades legislativas. Tenía mensajes como Morelos seguro, vota fulano de tal, cosas que no tenían nada que ver con su trabajo legislativo, ni de gestión, ni de control, nada. Entonces lo denuncian, este diputado me parece que era del PAN, lo denuncia en Encuentro Social, y el INE le ordena que en el término de 12 horas, todas las medidas cautelares que se solicitaron, a efecto de que sean retiradas esos espectaculares, maestro. Y esa parte ese precedente yo me marca mucho, porque generalmente en mi trabajo me piden, por ejemplo, ahorita la legislatura en Veracruz entró el 4 de noviembre. Y varios legisladores pretenden hacer un informe a 100 días de mi gestión, ¿no? Cuando la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo te dice que hay un informe a tus 100 días de entrar al poder. Sin embargo, pues ellos lo ven así, vaya, partiendo desafortunadamente desde la ignorancia jurídica, que finalmente no nos exime. Y creo que se me hace algo muy importante, porque ellos creen que están actuando conforme a derecho, o que no están afectando a nadie. Sin embargo, están haciendo propaganda política y valiéndose de recursos públicos que no están destinados para ellos. Tienen oportunidad para rendir un informe en sus distritos, tienen oportunidad para rendirlo ante al Pleno del Congreso. Sin embargo, en ningún momento se les ha permitido hacer ese tipo de prácticas. Yo creo que precisamente por eso, porque se podría desviar el fin, maestro. ¿Cuánto? Muchas gracias, Ramiro, te agradezco mucho. Sí, repetimos, es la necesidad de los políticos de tener acceso a un micrófono, ¿no? O a una visibilidad particular, la que los lleva a distraer fondos de un lugar a otro, y no utilizar los medios que tienen normalmente y legalmente permitidos, ¿no? A ver, Patricia, por favor. Hola, buenos días, todavía días a todos y a todas. Pues solamente mi comentario es para concatenar todo lo que los compañeros han dicho en relación a cómo los políticos usan esa parte de encontrarse con la ciudadanía, de que, como decía aquí el profesor, de la persona que perdió a su hijo, de cómo en Guerrero la injusticia, y por eso su hija ahora es gobernadora. Pues son estrategias políticas que, bueno, yo hablo por parte de Tabasco. Aquí en Tabasco pasa, realmente no sé si en sus estados también. Es su forma de hacer política, siempre crear un vínculo, algo que haga siempre a la ciudadanía, no, pues a la sufrido, es una persona que entiende lo que yo estoy pasando. Es su forma de crear sus vínculos, es su forma de hacer
su política, ¿no? Y estando, eso de parte en cuanto a las elecciones, ¿no? Pero estando dentro o fuera de las elecciones, pues sí, uno siempre sabe lo que quiere, un político y sabe va a hacer campaña, si quedó dentro de alguna administración, pues en su fondo siempre va a tratar de, en el área donde quedó, va a tratar de promoverse, puede ser en el DIF, puede ser en alguna dirección, puede ser en algún otro lado, ¿no? También como comentaba el compañero de los diputados, que pues ahora se les da la oportunidad de reelegirse y hacer campaña política sin renunciar al área de diputación. Pues, por ejemplo, en Tabasco el proceso pasado tuvimos denuncias en cuanto a muchos informes de gobierno y de gestión de diputados que lanzaban revistas, lanzaban espectaculares donde ya estábamos a días del inicio del proceso electoral y pues obviamente se veía que eran actos anticipados de campaña, ¿no? Y cuadrados en el 134, en el 100, no me acuerdo, el de recursos públicos, pero pues es la forma simplemente de hacer la política, y si no están dentro de ningún área de gobierno, pues, ¿qué usan? Las hacen las asociaciones civiles, siempre tratando de promoverse, los Rotary, siempre es realmente, pues, lo mismo, yo pienso que aquí que allá, ¿no? Es la forma de crear, de venderse ellos mismos, más que nada, porque eso es lo que están haciendo, se están vendiendo. Si nos vamos a una estrategia de venta, ¿qué es lo que busca el vendedor? Crear empatía con la persona que le está vendiendo, ¿no? O sea, si te entiendo, si pasé por lo mismo. Entonces, pues creo que concatenando todo esto y en relación, pues es lo mismo aquí y allá, ¿no? Siempre buscan una forma de venderse ellos mismos para, pues, llegar a su fin. Eso es. Te agradezco mucho. A ti es muy amable. Vamos a ver, Fernanda, ¿me puedes decir tu opinión, por favor? Hola, buenos días a todos. Yo creo que una parte, podemos criticar mucho que nuestra legislación está sobreregulada, pero al final así está. Y de los problemas que se han presentado es el posicionamiento, aunque no sea un llamado expreso al voto, pero el posicionamiento que hacen los aspirantes a candidatos. En Michoacán nos tocó un caso de la persona que fue candidato a gobernador por parte de un partido. Ella era magistrado y desde un año antes todo lo que hacía lo publicaba en Facebook, pero que no tuviera que ver incluso con la labor jurisdiccional, ¿no? Fui a Patzingán y estuve en contacto, y ahora fui acá y a Tierra de Uruapan. Y en el Tribunal de Michoacán, a la hora de resolver el procedimiento especial y sancionador, se analizó, eran como 150 publicaciones, entrevistas, todas traían además su logo, traía un logo con sus iniciales, si bien todavía no se relacionaba un partido, y el tribunal sacó una sentencia de mi gusto muy bien razonada, donde decía, a ver, no estás llamando al voto, pero sí estás teniendo un posicionamiento antes de tiempo, ¿no? Y metes puros temas de ámbito público, usas frases de trabajar unidos, es tarea de todos, mejorar la necesidad, tocas puros problemas sociales y económicos, y se determinó que así había hecho actos anticipados de campaña, y se sancionó. Lo malo pues fue que Sala Superior nos revocó porque tenía que ser un llamado expreso al voto, ¿no? Entonces quedan como al aire todas estas conductas que lo vimos en el caso que comentaban de Guerrero, y también se dio en el caso de candidato de Morena Michoacán, de Raúl Morón, donde se le sancionó porque, a ver, sí hiciste precampaña, y eran publicaciones en Facebook donde decían, yo hice esto, yo hice lo otro. Es como que ahí lo pudieron agarrar por la parte de fiscalización, de no me reportaste, no fiscalizaste, estás burlando la ley. Pero si no entran por el tema de fiscalización, pues sí se están permitiendo esos posicionamientos indebidos en redes sociales. Sí, efectivamente, repetimos, es el mismo, es la intención del político de estar en todos lados. Podrían pagar
lo que fuera por salir en las envolturas de la leche, vaya, para que estuvieran allí presentes hasta en la mesa, ¿no? O en el papel de baño, para que lo veamos todos los días. Pero esa es una afición o una intención de estar, de ser, ¿no? Y es natural en la política ese tipo de intenciones de difusión, digamos. Eso de poner, nos veremos todos juntos y fui al municipio fulano donde están todos mis compañeros, etcétera. Eso es un poco levantar la polvadera, es parte de la función política misma y pues debe tener ciertas cortapisas, indudablemente debe tener muchos frenos. Estamos hablando en estos casos, estamos comentando ahorita, de campañas en favor del propio candidato. Pero, ¿qué sucedería cuando en esos spots pusiéramos anuncios en contra de un candidato en particular? ¿Me explico? Denostrativo de alguien, o de una acción determinada, o de un comportamiento, del nombre, etcétera, a nivel denostrativo de esta persona. Sería lo mismo. Si no podemos criticar que hable bien de mí mismo, podemos criticar que yo hable mal de otro. Esa sería la pregunta un poco, ¿no? ¿En dónde está la diferencia, la línea que divide un anuncio de otro? Un promocional que está permitido, que es totalmente normal en la política, de un anuncio o de un espectacular que no tiene nada que ver con el candidato, sino tiene que ver con el candidato enemigo. Entonces hay que demostrarlo porque es chaparrito, porque es gordo, por cualquier otra característica, ¿no? O porque es mujer, o porque es hombre, y ahí le buscamos de qué manera estructurar una palabra o una frase que sea denostrativa. Eso está totalmente limitado. A ver, Ramiro, por favor. Perdón por interrumpirlo, maestro. No, vas bien. Hace unos meses, ahorita estaba intentando buscarlo, pero no lo encontré. Hubo un asunto en Córdoba, Veracruz, en el que no recuerdo la candidata, era una candidata a un cargo de elección, por supuesto, y un diario sacó una nota tachándola algo así como que de narcotraficante, la daba por delincuente, ¿no? Entonces, sí, ella denuncia y solicita el otorgamiento de medidas cautelares, se las otorgan, pero fíjese lo que hace y las tenía que ejecutar el diario, pero fíjese lo que hace el diario en respuesta, saca un desplegado en su portada principal y le pone un título y dice en letras medianas, en cumplimiento al acuerdo general tal, y ya 2 puntos. Y ponen unas letras grandotas, perdón, Flor, te pisé. Y empieza a decir, a redactarle que era un derecho, que empieza según el redactor, no sé, a pretender dar clases de derecho constitucional, de lo que es la libertad de expresión, y y al final le hace unos petitorios que se tenga por cumplido lo ordenado en el auto de fecha X. Entonces, es anuente y creo que incluso hasta lo multaron. Pero y recuerdo un comentario que hicieron hace algunos días mis compañeros, en el sentido de que hace falta esa cultura de la legalidad en la ciudadanía, ¿no? Porque lejos de cumplir con esa medida y de hacer valer o de alguna manera, no sé, darle la trascendencia a ese peligro en la demora para no seguir afectando el derecho de una persona, lo aumentan con ese desplegado diciendo, perdón, Flor, te pisé. Sí, claro. Sí, utilizan como argumento o como pretexto la, digamos, sanción, entre comillas, que significó el acuerdo judicial para de ahí salir con un nuevo desplegado, ¿no? Con un supuesto derecho de réplica. Exactamente. Esas son las cosas que suceden en nuestro argot político, que muchas veces son divertidas. Ver ese chismerío es divertido,
no es jurídicamente adecuado, pero puede ser hasta divertido. Cómo buscan y pagan muchísimo dinero para conseguir un anuncio, una frase que amarre, como dicen, es muy, muy bien pagada para el publicista, si la tiene, es muy bien pagada, ¿eh? Silvia, por favor, danos tu comentario, sí. Es que, bueno, a propósito de todo lo que comentan, efectivamente, a las últimas épocas y a raíz de todo este tema del boom de la mercadotecnia, pues obviamente los políticos pagan, ya usted lo acaba de mencionar, cantidades exorbitantes de dinero pues para vender su marca, sus productos, lo que son ellos. Y pues obviamente, bueno, es lo que yo siempre decía, o sea, bueno, entonces, ¿hasta qué punto se pueden unir o no en temas procedimentales el procedimiento especial sancionador con el procedimiento en materia de fiscalización? Porque al final el procedimiento especial sancionador, si bien es una materia enfocada en el mismo acto de vulneración del sistema de medios de comunicación política, pero también el hecho de que compran y adquieran publicidad y promoción afectando la equidad en la contienda y que eso se ve reflejado a través de procedimientos de materia de fiscalización. ¿Qué pasa? Obviamente, en uno, pues el INE actúa como solamente unidad sustanciadora y en el otro como unidad resolutora. Y pues al final pueden ambos, bajo el sistema de medios de impugnación, ser recurribles. Pero ¿qué sucede? Que al final en uno sí aplica la sanción, las multas, incluso las medidas cautelares para futuros procesos electorales y en el otro solamente enfocados bajo principios de libertad de expresión, pues quedan exonerados. Entonces, ahí va mi punto, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado también, si bien estamos regulados en las materias, incluso en materia de fiscalización, hay una sobreregulación de los políticos para demostrar los gastos de campaña? También hasta qué grado se puede utilizar el uso de las redes sociales, del marketing político, de las actividades que realizan, los gastos que erogan, las asociaciones que pueden realizar para generar pues esta publicidad, ¿no? Incluso publicidad, si pudiéramos decir, engañosa. Porque insisto, o sea, entonces el político siempre va a buscar las formas de ganar por las formas que sean, ¿no? Y insisto, se van por el procedimiento especial sancionador en épocas electorales, los tiempos son frenéticos, el INE sustancia, pero al mismo tiempo tiene que organizar una elección, no le da tiempo de sustanciar los elementos necesarios para llevar a cabo un expediente efectivo, ¿no? Incluso hasta la autoridad administrativa podría recaer en la vulneración a este principio dentro del tema jurisdiccional, ¿no? Ahora, en tema de igual, en materia de fiscalización, los tiempos son demasiados cortos y pues de muchos números que revisar y tampoco se hace un tema especial. Eso es por parte del lado institucional. Ahora, por parte del lado ciudadano, pues también un político no le va a importar que la gente conozca sobre los temas de cultura político-electoral, ¿no? Porque incluso nada más la gente piensa, nada más votamos y ya, ¿no? Y a veces ni siquiera votamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un derecho y es una obligación, pero pues... Es un deber. Es un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de reconocimiento ciudadano y de las causas ciudadanas. Al final, por eso tú votas por el candidato que más apega a tus necesidades. Pero eso se ha ido perdiendo porque realmente ya ni la gente vota por el candidato que se apega a las necesidades o a las propuestas, porque ¿qué pasa? Que en la realidad la gente ya ni siquiera vota por las causas que realmente afectan a su comunidad. Visualmente, psicológicamente se presente más. Entonces, pues al final también ahí hay un descabrajamiento del sistema político electoral porque entonces uno como instituciones estamos fallando incluso en la cultura hacia la ciudadanía por empoderar su derecho político electoral y dos, porque
en la sobreregulación, enfocándonos en una cultura de legalidad, en un Estado de Derecho, nos olvidamos también de la parte social, como es pues el deber ser del voto, ¿no? Entonces eso nos lleva a que pues nos olvidamos de cosas tan sencillas como, bueno, ¿qué tenemos que hacer realmente para controlar esto, no? Las cautelares son suficientes, las medidas cautelares son suficientes, exigiéndoles que paguen multas millonarias de dinero, cuando también pues no les importa pagar y pagar multas, porque al final pueden acceder a un cargo público del cual de ahí van a sacar para pagar el dinero de las multas que erogaron durante la sanción. Entonces son varias Sí, bueno, cosas que pues mejor no estamos visualizando como pues para entablar justamente esta sobreregulación y mejorar nuestro sistema, porque incluso a veces como, bueno, yo que soy abogada, pues se me ocurre, hay que crear leyes, hay que crear leyes, hay que crear reglamentos, pero eso de nada va a servir porque realmente son como paliativos, ¿no? Necesitamos generar es que las el estructuras. tema es que Uh-huh. el político prefiere un golpe hoy que 3 mañana. Entonces, si puede hoy resolver una publicidad que lo ubique en una posición determinada, la va a preferir hacer una campaña de muy largo tiempo. Entonces, en este momento estamos analizando muchos puntos que estás comentando ahorita que son demasiados para esta humilde clase, ¿no? Pero yo creo que el tema fundamental, es lo que me estoy refiriendo, es que el político lleva a cabo una campaña, sea con medios o sea visual en la calle, por ejemplo, y esta campaña puede causar un daño al candidato que está siendo opositor a él, ¿no? Y esta publicidad o propaganda es definitivamente que es muy seria y causa estragos enormes en, en la situación del candidato enemigo, digamos así. Y el problema aquí es de qué manera esa propaganda que está usando en mi contra o en contra del candidato correspondiente es o no legítima y permitida, o es ilegal. Ese es el punto que hay que analizar ahorita. Sin duda habrá 1000 comentarios y 1000 malas caras, etcétera, pero no podemos discutir esas malas caras. Lo que podemos discutir es cuando una acción hecha por el candidato enemigo, digamos así, o del partido contrario, es determinante en el problema, en la situación de la elección, en la campaña que estamos llevando a cabo. Entonces, estos son los puntos que yo quisiera que tuviéramos muy claros, ¿no? Que a eso se refiere este capítulo. ¿De qué manera podemos o debemos evitar que se lleven a cabo alusiones o propaganda electoral que sea contraria al partido contrario, pero además que sea de carácter peyorativo, por ejemplo? Que no sea una simple crítica o opinión política normal, sino que implique un pretender causar un daño diferente al perder la elección, que es el daño de una imagen negativa ante la sociedad. Ese es el tema que estamos discutiendo. Porque yo puedo salir diario a decir lo mismo en el radio en contra del otro candidato, que no es bueno porque yo soy mejor, eso está bien. Pero si yo utilizo un mecanismo que es contrario a la ley, como es ponerlo en evidencia de alguna situación que puede ser o no cierta, que eso va a cambiar la opinión de las personas, eso sí es una conducta sancionable, no las demás. ¿Hay alguna cosa, por favor, que me puedan ayudar a poner ahorita como relieve lo que estamos mencionando? Honorio, por favor. Sí, buenos días a todas y a todos. Ayer mencionaba un caso que sucedió aquí en Nayarit de una candidata alcaldesa que exhibe a su contrincante o su contraparte, que también es mujer,
haciendo comentarios sobre su físico, ¿no? Que por ella haber participado en concursos de belleza no tenía la capacidad para gobernar. De esto, pues se deriva un procedimiento especial sancionador en donde la resolución del tribunal es violencia política de género, ¿no? Por eso la sancionaron y al final la registraron en el registro de personas sancionadas. Pero pues sí, por querer decir que por el hecho de haber participado en certámenes de belleza y exponerlo de una manera muy despectiva, se ganó el registro en personas sancionadas por violencia política de género. O sea, esta campaña surtió efectos en contra de la candidata que estaban mencionando. El video estuvo aproximadamente 3 días en las redes sociales, estuvo en YouTube, en los comerciales que te aparecen antes de ver un video que los políticos pagan a veces para que aparezcan, estuvo en Facebook, estuvo en Twitter, estuvo en Instagram. Entonces el video ya había sido muy sonado, ya muchas personas lo habían visto al momento de que se dictaron las medidas cautelares. Fue por eso que sí se consideró que se había provocado un daño. Ok. Muchas gracias, Honorio. ¿Alguien tiene algún otro comentario que compartir, por favor? Vamos a poner la presentación en donde nos habíamos quedado, a ver si podemos continuar un poco con eso. Más chico, por supuesto. ¿Vale? Más chico, por favor. Cautelares. Oh, más adelante. Ahí más adelante. Despacio, despacio. Otra. Más. Aquí. ¿Ahí? Sí. Déjale. Perdón, es que aquí el problema técnico, ahí me sobrepasa el manejo de estos sistemas y se va haciendo cada vez más difícil. ¿Ya? Esas cuestiones que tengo aquí en estas gráficas, quítame la tienen mucho contenido muy técnico desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista del lenguaje que se utiliza aquí. Entonces yo he preferido, por lo tanto, no poner gráficas como estas, porque además de distraer la atención de la concurrencia, nos pueden llevar a una cuestión demasiado técnica, aunque no quisiera yo que acabáramos en eso. Yo quisiera que tuviéramos una dinámica mucho más, no divertida, pero mucho más ágil, en el sentido de poderla hacer más cercana a todos nosotros. Que podemos hablar de las circunstancias que ya pasaron. Es un tema que es muy reducido en cuanto a material. Pero además yo creo que un material lleno de gráficas no está bien. ¿Qué ven las caras? Las caras, por favor. Un material que tenga que ver con una serie de fundamentos jurídicos, etcétera,
pues nos va a distraer mucho en lo que para mí es más importante, que es la sensación que tenemos todos de lo que ha surgido y cómo se ha llevado a cabo este uso de los medios en forma negativa o en forma peyorativa, etcétera, en contra de algún candidato, que creo que es donde estriba la importancia de esta materia. Es por eso que les pregunto nuevamente si tenemos algo que comentar más o nos vamos a ver los papelitos que no tienen mayor importancia. ¿Cómo podríamos regular esto? ¿Ustedes creen que está bien regulado la publicidad de los candidatos en los medios en campañas políticas o está mal regulado? ¿Qué más podemos hacer para evitar esto? Hay quien opina que debieran calificarse los anuncios antes de presentarse, de salir al aire. Yo creo que eso terminaría con la frescura de la campaña, pero a ver, Abril, ¿tienes algún comentario? Sí, creo que todavía falta hacer la regulación, por ejemplo, de todas las redes sociales. Eso todavía falta y creo que hoy en día tiene mucho más impacto que la radio, incluso los medios impresos. Falta mucha regulación en redes. De hecho, no está como tal contemplada. Sí, es correcto. Yo ayer decía que el regularla va a significar que pierda mucho de lo que es la red social, que habla de una frescura, de la inmediatez en su presentación. Si se regula esto, se va a cortar este elemento y van a dejar de funcionar. Las redes sociales vamos a ser un espacio negro en el mundo, porque el mundo entero está lleno de redes sociales, ¿verdad? A ver, Honorio. Sí, desde mi punto de vista, sí se deberían regular las redes sociales porque ahí se presentan violaciones que no nada más son, como decir, libertad de expresión, sino que un poco de agresiones por cuestiones de género, también violaciones en las encuestas que se publican resultados por parte de los candidatos, de encuestas que no están reguladas o no están registradas ante los OPLES. Entonces están presentando resultados falsos en algunas o en muchas ocasiones, lo cual, pues sí, desde mi perspectiva, sí debería regularse. Es cuanto. Pero no sé, se me volvió a ir la señal y ya la recuperé finalmente. Gracias por tu comentario, Honorio. Susana, tienes la mano levantada. Sí, buenos días a todos. Pues yo, dentro de la experiencia que he tenido en campañas, sí he notado que, por ejemplo, la unidad de fiscalización junto con radio y televisión del INE, sí dan ese seguimiento, sobre todo en campañas políticas, sí dan el seguimiento e incluso ven si hay posibles actos anticipados de campaña, en redes sociales en específico. Incluso se toma como medida de algunos eventos en los que tal vez no puedan ser auditados en físico, los auditores se meten a estas fotografías que suben los candidatos o el partido político X para contabilizar el tipo de equipo que utilizan, todo este tipo de cosas que tal vez para temas de fiscalización sí está un poco controlado. A lo mejor para la difusión y cosas por el estilo sí siento que hay que trabajar un poco más en la materia, sobre todo por lo que pasó actualmente con el Partido Verde y los influencers, que tal vez no sé qué tan medible es realmente el impacto de una emisión de un influencer para votar a X o Y partido, pero ya hay como, digamos, algunos adelantos en cuanto al tema de fiscalización con respecto a redes sociales. Esto es. Resulta ser que cuando un partido quiere hacer algún apoyo a su candidato, muchas veces contabiliza las posibles sanciones
que implicaría llevar a cabo un anuncio de esta naturaleza que diga, fulano tal es totalmente, en fin, una serie de expresiones que sean contrarias a la ley. Dice, si yo hiciera un anuncio que dijera todo esto, ¿qué pasaría? Pues seguramente me van a impugnar y el instituto me va a poner una sanción que va a ser de unos 50 millones de pesos, por ejemplo, o 50,000 pesos, no sé, cualquier cantidad. Y entonces el partido lleva a cabo una contabilidad de lo que significaría eso en cuanto al daño que va a sufrir. Va a sufrir un daño que va a ser una cantidad de dinero, una multa, la pago y ya está. Y esa multa la voy a aplicar como costo a mi campaña electoral, ¿me explico? Entonces ya estoy aceptando de antemano o presuponiendo cuál va a ser el impacto que voy a recibir económicamente, y si me alcanza el dinero para eso, pues lo hago y ya me aviento a hacer esta publicidad, ¿no? Esta propaganda. Es el caso del Partido Verde, efectivamente, que varias veces ha sido multado por cantidades fuertes de dinero en virtud de llevar a cabo actos que son inadecuados o son ilegales, y el partido ya tiene en cuenta cuánto le van a cobrar más o menos, entonces prefiero pagar la multa para sacar mi spot, ¿me explico? Y lo hace, y cuando llega la multa, pues la paga. Eso ya es como de risa, ¿no? Es como, eh, bueno, a mí me parece que es una conducta inapropiada, por supuesto, pero más es como ridículo estar apostándole a que la multa sea de tal tamaño, lo cual no va a hacer mucho daño. Y en cambio me puede servir de mucho beneficio el poder llevar a cabo esa campaña con estas anuncios que son inapropiados para el otro partido. ¿Sí están de acuerdo que esto sucede en nuestro país? Ustedes no ven que obviamente esa sanción no fue importante para el partido, sino que el partido veía una utilidad mayor en el espectacular o en el anuncio que la multa que se impusieron. Susana, ¿tienes algún comentario sobre esto? Sí, con respecto al Partido Verde, según lo último que yo estuve siguiendo, no nada más es la multa económica, sino que esta vez pierden también los tiempos de radio y televisión, y creo que al final de cuentas ese sí ya es un golpe más fuerte, porque no nada más es lo económico que a lo largo de las administraciones se paga, ¿no? Sino que realmente los tiempos de radio y televisión, que son tan buenos cotizados para poder promover y dar como que tu plataforma y conocerte, sí es ahí un verdadero castigo desde mi punto de vista. Más allá del económico, que también evidentemente se cumplimenta el reglamento de fiscalización, pero los tiempos de radio y televisión que los hayan perdido, yo creo que eso les va a afectar muchísimo más que haber ganado una gubernatura, así es que tuvo alguna injerencia el hecho de haber pagado influencers para poder emitir el mensaje tan preciso que dieron todos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Evidentemente esa sí fue una sanción, vaya, que causó daño, ¿no? Porque finalmente las sanciones de dinero en materia política influyen y no en contra del partido, que es el que está condenado al pago de una multa. Porque la multa la voy a pagar finalmente de los dineros que van a dar para el manejo de mi campaña. Entonces, que me castiguen de ahí, entonces no voy a sacar dinero de mi bolsa el primer día, sino me van a acabar quitando el dinero que me correspondía, teóricamente. Eso lo platico en relación, por ejemplo, con el caso famosísimo del Pemex Gate. ¿Saben de qué estoy hablando? Aquella ocasión en la cual el PRI fue multado por el tribunal por una cantidad de 1,000 millones de pesos, que hasta ese momento, era la multa más grande aplicada en el mundo a un partido político. 1,000 millones de pesos. La multa era en razón de que se había llevado a cabo el Pemex Gate. ¿Se acuerdan ustedes de lo que estamos hablando, verdad? ¿Sí o no? Bueno, el Pemex Gate fue una situación en la cual
el PRI, aparentemente, bueno, lo que resolvió la Corte fue que el PRI contrató los servicios de publicidad en su contra por parte, lo iba a apoyar el sindicato de Pemex. El sindicato de Pemex iba a pagar esta cantidad de dinero para llevar a cabo una campaña de desprestigio a otros partidos y de promoción por el voto del PRI. Esto es en la época de 1900, en la elección anterior a Vicente Fox. Fue en esta campaña misma donde salió el tema del Pemex Gate. Entonces se revisó el asunto, el Tribunal Electoral vio el tema porque se presentó una denuncia contra del PRI, entonces llevaron a cabo un estudio del caso y concluyó el partido que había que imponer una multa al PRI. Y la multa era por la cantidad, el programa había sido por 500 millones de pesos y la ley autoriza que las multas pueden ser hasta el doble del daño causado, o sea, sí, 1.000 millones de pesos en este caso, y le impusieron una multa de 1.000 millones de pesos al partido. Entonces, pues fue un golpazo, por supuesto. La multa más grande que se había puesto en ese momento en la historia del mundo, ¿eh? Nadie tiene una multa de este tamaño. Pero pues el PRI le dio un poco lo mismo, porque finalmente no sacó de sus arcas 1.000 millones de pesos. Lo que hizo fue que le fueron descontando de sus prerrogativas, de sus administraciones mensuales, un porcentaje, no todo, un porcentaje, para ir cumpliendo hasta llegar a 1.000 millones de pesos. ¿Me explico? Entonces sí fue una sanción, sí le dolió al partido, pero no le dolió lo que significaba en realidad la multa puesta. ¿Me explico? Porque la multa se la fue pagando en cómodas mensualidades, ahora sí que en cómodas mensualidades y con lo que le sobraba además. Entonces, esto que causó mucho ruido entre los partidos políticos, dijo, oye, a este partido le pusieron una multa de 1.000 millones de pesos. Sí, pues no los pagó nunca. Se los fueron reduciendo, deduciendo de las administraciones, entonces no se los quitaron jamás. Simplemente se los dejaban de pagar. ¿Me explico? ¿Me explico el sistema o no? Esto, por supuesto, pues fue una multa muy, muy lamentable porque a nadie le dolió esa multa. Y creo que eso le ha pasado en otros asuntos, al Partido Verde, por ejemplo, en otros casos, le ha pasado lo mismo. Que le quitan dinero, pues ándale, descuenta, ahí me lo vas descontando, por favor. Y ese es un impacto que no duele realmente, pues no es sacar del cajón esa cantidad de dinero, no sacárselo de la bolsa a nadie, sino dejárselo de ir dando, írselo dejando de pagar. ¿Me explico? ¿Sí me expliqué o no? Que yo me hago muchas bolas, pero creo que ese es el concepto que les quiero transmitir. Bueno, pues este es el tema que les quería platicar el día de hoy. Laura, ¿tienes algún comentario? No, solo pues sí, justo mencionar que el asunto lo vimos en las primeras sesiones y pues sí, ¿no? Básicamente los partidos ya no lo ven como una sanción o dejaron de verlo a partir de ese momento como una sanción para agarrar y justo tener una justificación, obtener un beneficio y no continuar con una sanción que debería ser implementada. Lo que comentaba Susana, bueno, la licenciada Susana, hace un momento era justo el Partido Verde, este tipo de sanción que ahora sí se implementa es algo que deberíamos tomar ya a partir de pues toda la experiencia que tenemos previa de todo esto, de que los partidos ya no como tal lo toman como una sanción, obtengo mi beneficio y continúo con este tipo de prácticas. Exactamente. Me parece un comentario muy adecuado y muy puntual. Te lo agradezco mucho. ¿Algo más que agregar, por favor? Bien, veo que están un poco desganados, pero bueno. Pues es lo que puedo decir respecto del tema las medidas cautelares en el PES. Y si no hubiera ningún otro asunto, vamos a dar por terminar la sesión del día de hoy.
y estaremos pendientes de la siguiente que nos convoquen, porque seguramente en unas cuantas sesiones más me tocará otra vez estar en presencia de ustedes, lo cual me va a dar mucho gusto, así no a ustedes, pero a mí sí me va a dar mucho gusto, y espero que podamos llegar a una cosa un poco más activa de su parte, que no estén tan dormidos. Además, el tema de hoy sí no se presta demasiado para una gran actividad, pero esperemos que la siguiente sesión que nos convoquen a ustedes y a mí, coincidamos y estemos aquí nuevamente. Habrá que nos encargan analizar la siguiente ocasión. Les doy las gracias por su presencia de hoy y de ayer. Agradezco mucho sus preguntas y sus intervenciones, al menos su atención, los que la tuvieron. Y estoy listo para ustedes deciden. Tienen mi correo ahí, seguramente porque está puesto en mi presentación. Para cualquier otra de sus órdenes, para cualquier situación, en cualquier momento. Y les agradezco mucho su presencia y nos veremos pronto. Gracias a todos y hasta la vista. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.